Comercio internacional. Como bien lo dice la presentación, comprende a los negocios y transacciones que se realizan entre personas ubicadas en distintos países. De un tiempo a esta parte, el comercio internacional no solo comprende el comercio de bienes, el comercio de mercancías, de bienes tangibles, sino también comprende a los bienes inmateriales, a los servicios y en general a la propiedad intelectual. Esto es porque tal vez por la tecnología y claro está la importancia de estos derechos inmateriales y que ha habido pues un mayor desarrollo. Incluso desde hace algunos años, la Organización Mundial de Comercio promovió la suscripción de un acuerdo general de servicios que permitió una regulación a nivel internacional en estos últimos temas. Sin embargo, para el propósito de nuestro estudio, vamos a concentrarnos en el comercio de bienes materiales, es decir, de mercancías, entendiéndose a esta como los bienes físicos o tangibles que pueden ser objeto de un traslado de un país a otro y que puede ser susceptible de ser clasificado en una partida arancelaria. Una operación de comercio internacional puede y en general supone una negociación entre un comprador y un vendedor, que se pone de acuerdo para poder pactar la adquisición de un bien de determinadas características. Este comprador y este vendedor define, por ejemplo, el precio de la mercancía, define los costos, los gastos vinculados a la operación, tal vez elige un Incoterms para la definición de estos términos. Y lo que busca, pues, en esta primera parte, lo que buscamos un poco analizar o estudiar en esta primera parte, es este contacto entre comprador y vendedor que se concreta en una operación de comercio internacional. De ordinario pensamos que es una compraventa internacional de mercancías, pero no solo puede ser una compraventa, también podemos estar frente a un alquiler o frente a algún otro tipo de operación de comercio internacional que permita o justifique el traslado físico de una mercancía de un país a otro. Pues bien, sea esta la cuestión o sea otra, lo cierto es que una vez concretada una operación de comercio internacional, es necesario suscribir ciertos contratos para efectos de materializar ese acuerdo, ese convenio pactado entre comprador y vendedor o entre las partes. Y para hacer efectivo este contrato, este acuerdo, es necesario, por ejemplo, pensar quién va a transportar la mercancía. Si va a haber un seguro por el transporte de las mercancías que cubra cualquier eventualidad o peligro durante el traslado de la misma. ¿Qué medio de pago se va a utilizar? Si vamos a utilizar una transferencia bancaria, una carta de crédito o algún otro tipo de medio de pago. También va a tener que definirse operaciones vinculadas al transporte, como por ejemplo, quién va a hacer la carga o en qué términos se va a hacer la carga, la descarga, la estiva, que no es otra cosa que el acomodamiento de la mercancía dentro del medio de transporte, y la desestiva de la mercancía, que no es otra cosa que retirar la mercancía del medio de transporte, sea una embarcación de otro tipo. También se tiene que definir los términos del almacenamiento. Si esta va a tener un almacenamiento temporal o va a ser objeto de un proceso de importación desde el puerto o aeropuerto en el que sea recibida la mercancía. Igual si hay un proceso de supervisión de la mercancía en caso así se considere. Estas operaciones de ordinario están definidas en contratos. Si es que el mismo contrato de compraventa en sí mismo no lo establece. Por ejemplo, en el caso del transporte internacional, si es que el contrato de compraventa no lo comprende, el comprador va a tener que definir en qué forma va a ser trasladada la mercancía. Si va a ser por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre.
dependiendo sea el caso, se van a generar documentos que le van a permitir al dueño de la mercancía poder hacer la destinación aduanera, que no es otra cosa que la posibilidad de presentarse legalmente ante la aduana del país, sea este de exportación o de importación, para efecto de hacer los trámites correspondientes al proceso de salida o ingreso legal de una mercancía a un país. En el caso de la vía marítima, se emitirá un conocimiento de embarque o bill of lading que le permitirá al dueño o consignatario de la mercancía tener la posibilidad de disponer de la misma. En el caso de la vía aérea, se emitirá una guía aérea o airwheel que le permitirá disponer de la mercancía en tanto tenga este documento en su poder y esté dirigido a su nombre. Igual, en la vía terrestre se emitirá un documento denominado carta aporte. Estos documentos de ordinario tienen o se emiten siguiendo un contrato de adhesión, es decir, donde las partes de ordinario se adhieren a cláusulas preestablecidas en los términos de cada uno de sus documentos. Pero igual, como les decía, son documentos importantes en materia de comercio internacional. Igualmente, en cuanto al seguro, el seguro, como les decía, le va a permitir al poseedor de la mercancía o al que tiene la mercancía a su disposición poder ser cubierto frente a cualquier eventualidad en caso haya una pérdida o deterioro de la misma durante su transporte internacional. Algunas operaciones no se contrata una póliza de seguros, pero lo aconsejable es de que sí haya un contrato de seguros que le dé la seguridad tanto a las partes del contrato de compra-venta para efectos de que frente a cualquier eventualidad, pues este seguro responda ante cualquier pérdida o deterioro de la mercancía. Si el contrato de seguro es por una sola operación, se emitirá pues una sola póliza, una póliza individual, pero si el contrato de seguro corresponde tal vez a un grupo de operaciones, se emitirá una póliza pues global y por cada proceso se emitirá un documento denominado aplicación que le permitirá al beneficiario del seguro poder tener los datos de su operación en concreto y exigir el cumplimiento de los términos del mismo en caso sea necesario. En cuanto a la utilización de medios de pago, esto es importante que se defina porque le va a dar tranquilidad al vendedor y al comprador del cumplimiento de sus obligaciones. Si por ejemplo se eligiese una transferencia de pago, en esos casos la operación se verá completada en la medida de que el comprador cumpla con transferir la cantidad de dinero requerida o convenida al vendedor en los términos señalados. Si fuera una carta de crédito, por ejemplo, esta tendría también los mismos efectos. ¿Por qué, por ejemplo, utilizar una carta de crédito y no una transferencia bancaria? Porque la carta de crédito le da más seguridades al comprador respecto a la entrega de sus mercancías, en la medida de que le permite a los bancos participantes en el proceso de pago verificar que efectivamente se ha embarcado una mercancía, que se han generado documentos de transporte y esos documentos son la prueba de que efectivamente el vendedor está cumpliendo con sus obligaciones, por lo menos a nivel documentario. Estas son las seguridades o garantías que da una carta de crédito y que la hace atractiva cuando el proveedor tal vez no es muy conocido o reside en un país donde existe tal vez algún tipo de dificultad de carácter social o de carácter económico que no le garantiza en su totalidad al comprador que esté en condiciones de que el vendedor esté en condiciones de cumplir con sus prestaciones.
Estos son los subcontratos que ordinario acompañan una operación de comercio internacional y que se tienen que tomar en cuenta para efectos de verificar o que se tienen que tomar en cuenta para efectos de materializar una operación de compraventa internacional.